Bienvenidos, almas curiosas y peregrinos de lo prohibido, a nuestro altar de historias no contadas. Hoy, nuestro viaje no nos llevará a través de selvas o desiertos, sino a través de la delgada y peligrosa frontera donde la devoción se encuentra con el tabú, donde la fe se despoja de sus vestiduras oficiales y busca consuelo en la sombra. Nos adentraremos en el fascinante y controvertido mundo de los cultos populares y prohibidos de América Latina. Exploraremos juntos los altares clandestinos y las plegarias susurradas a santos no canonizados y a deidades ancestrales que se niegan a morir. Son las presencias enigmáticas a las que acuden los desesperados, los marginados, los que no encuentran respuestas en las iglesias de piedra. Prepárense, porque nos arrodillaremos ante la imponente Santa Muerte, la Dama Huesuda de México. Conoceremos a su contraparte, el masculino y temible San la Muerte de Argentina y Paraguay. Encenderemos un cigarro para Maximón, el santo embaucador de Guatemala. Seguiremos el rastro de Jesús Malverde, el santo patrón de los narcos. Ascenderemos a la montaña sagrada de María Lionza en Venezuela. Bajaremos a las profundidades de la tierra para ofrendar al tío de la mina en Bolivia. Entraremos en los círculos de Palo Mayombe, la religión cubana que trabaja con los muertos, y escucharemos las historias de las animitas de Chile, almas en pena, convertidas en santas milagrosas. Abran su mente y su espíritu. El camino hacia la fe prohibida comienza ahora. Capítulo 1. La Santa Muerte, la Dama Huesuda del Manto Sagrado. Nuestra primera y más importante parada nos lleva al corazón palpitante de México, a un lugar donde la vida y la muerte danzan en un abrazo eterno. Imaginen un altar callejero en el vibrante y a menudo peligroso barrio de Tepito, en la Ciudad de México. El aire huele a copal, a cera derretida, a tabaco y a las flores de cempasúchil que parecen desafiar al asfalto. Aquí, rodeada de veladoras, de ofrendas de tequila, manzanas y dinero, se alza una figura imponente, un esqueleto, vestido con ropajes suntuosos, sosteniendo una guadaña y un globo terráqueo. No es una decoración macabra, es un objeto de devoción intensa. Es la Santísima Muerte. El origen de la Santa Muerte, o la Niña Blanca, como la llaman cariñosamente sus devotos, es un tapiz tejido con hilos prehispánicos y católicos. Mucho antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas, como la azteca, tenían una relación profunda y respetuosa con la muerte. No la veían como un final absoluto, sino como una transición. Veneraban a deidades de la muerte como Mictlantecutli y su consorte Mictecacihuatl, los señores de Mictlán, el inframundo. Eran figuras esqueléticas a las que se les rendía culto para asegurar un paso seguro al más allá. Con la conquista y la imposición del catolicismo, estas creencias no desaparecieron, se sumergieron, se mezclaron en un proceso de sincretismo. La figura de la parca europea, la representación esquelética de la muerte, se fusionó con estas deidades ancestrales, creando una nueva entidad que permaneció en la clandestinidad durante siglos. Durante mucho tiempo, el culto a la Santa Muerte fue un secreto, practicado en la intimidad de los hogares, especialmente por aquellos que vivían al margen de la sociedad. Pero a finales del siglo XX y con más fuerza en el XXI, la Dama Huesuda salió del armario. Su culto explotó en popularidad, convirtiéndose en uno de los movimientos religiosos de más rápido crecimiento en América. ¿Por qué? Porque a diferencia de los santos católicos, la Santa Muerte no juzga. Es la gran niveladora. Ante ella, todos son iguales, ricos y pobres,
policías y criminales, heterosexuales y homosexuales, sanos y enfermos. Ella recibe a todos aquellos que la sociedad y la Iglesia a menudo rechazan. Sus manifestaciones son visualmente impactantes. Se la representa como un esqueleto, a menudo femenino, cubierto por un manto. El color de su túnica es crucial, pues cada uno sirve para una petición diferente. La túnica blanca es para la purificación, la salud y la paz. La roja es para el amor y la pasión. La dorada para el dinero y el éxito en los negocios. La negra, la más controvertida, es para la protección total contra enemigos, para romper maldiciones o, según se susurra, para lanzar hechizos oscuros. Sus devotos le construyen altares y le llevan ofrendas que apelan a los placeres terrenales, puros, cigarrillos, tequila, dulces, pan, agua y flores. Creen que ella, en su forma esquelética, ya no puede disfrutar de estos placeres, por lo que los recibe a través de sus fieles. Cuentan sus devotos que la Santa Muerte es increíblemente milagrosa y rápida para responder a las súplicas. Le piden protección, amor, salud, dinero e incluso la muerte de sus enemigos. Se establece un pacto con ella, una promesa a cambio de un favor. Pero aquí yace la advertencia más seria. Los creyentes aseguran que la flaquita es muy justa, pero también muy celosa y exigente. Si le prometes algo, más te vale cumplirlo al pie de la letra, porque así como te da, te puede quitar, y a menudo con creces. Faltar a una promesa a la Santa Muerte, dicen, puede acarrear la ruina, la enfermedad o la pérdida de aquello que más amas. Es una fe de consecuencias directas y a menudo extremas. Así que, si alguna vez pasas frente a uno de sus altares, ya sea en un mercado de México o en un apartamento en Los Ángeles, muestra respeto. Estás ante una de las fuerzas espirituales más potentes y complejas de nuestro tiempo, un símbolo de resistencia cultural y una fuente de esperanza para millones, porque al final del camino, seas santo o pecador, la única cita que nadie puede cancelar es con ella. Capítulo 2. San la Muerte, el santo esquelético del litoral argentino. Dejamos México y viajamos al sur, a la región del litoral argentino y a las tierras húmedas de Paraguay y el sur de Brasil. Aquí, en la tierra del chamamé y de las profundas creencias guaraníes, encontramos a una figura que a menudo se confunde con la Santa Muerte, pero que posee una identidad, un origen y un poder muy distintos. Es un santo popular, un amuleto viviente tallado en hueso. Es San la Muerte. Imaginen a un gaucho solitario en la provincia de Corrientes. Debajo de su camisa, pegado a su piel, lleva un pequeño amuleto. No es una cruz ni una medalla. Es una diminuta figura esquelética tallada en un hueso humano que parece latir con una energía propia. Ese no es solo un objeto de protección, es una entidad, un pacto de sangre y fe. La leyenda de San la Muerte, también conocido como Señor de la Buena Muerte o Santito, tiene raíces más difusas que las de su contraparte mexicana. Una de las historias más populares lo vincula a un monje jesuita que, en el siglo XVIII, se dedicó a curar a los indígenas y a los pobres. La Iglesia, recelosa de sus métodos y su popularidad, lo acusó de brujería y lo encerró en una celda, tapiando la puerta. Tiempo después, al derribar el muro, encontraron su cuerpo de pie, consumido hasta los huesos, con el dedo índice señalando a sus acusadores. Su espíritu, se dice,
Se convirtió en este santo esquelético, un protector de los inocentes y un justiciero contra los corruptos. Otra versión lo vincula a la mitología guaraní como una adaptación de un espíritu de la muerte. A diferencia de la Santa Muerte, que es predominantemente femenina, San la Muerte es masculino, y su representación más poderosa no es una gran estatua, sino el amuleto personal. Los amuletos más potentes, dicen los que saben, deben ser tallados en hueso humano, preferiblemente del dedo meñique de un hombre que haya muerto de forma justa o de un feto. También se tallan en madera de guayacán o en plomo de balas que hayan quitado una vida. La figura es siempre un esqueleto masculino, a menudo sentado en un trono o de pie, sosteniendo una guadaña. Para que el amuleto adquiera su poder, debe ser consagrado. Esto implica un ritual complejo que a menudo se realiza durante la Semana Santa. El amuleto se lleva a 7 iglesias diferentes durante 7 días, o se sumerge en agua bendita para que absorba el poder sagrado. Luego, se realiza un pacto personal con el santo. Se materializa en medio de la carretera, haciendo señas a los camioneros o a los conductores para que se detengan. Su apariencia es tan seductora y su expresión tan desvalida que pocos pueden resistirse a ofrecerle ayuda. El hombre, cautivado, la invita a subir a su vehículo. Ella acepta y durante un tramo del viaje se muestra amable y conversadora, pero de repente su comportamiento cambia. Se le reza para atraer a una persona o para recuperar un amor perdido, en rituales que a menudo implican atar a la persona deseada al amuleto. Y es un santo de la justicia. Se le puede pedir que castigue a un enemigo o que devuelva un daño recibido. Se dice que es lento para actuar, pero que su castigo es inevitable y terrible. Los devotos de San la Muerte le rinden culto en altares privados. Le ofrecen velas de colores, rojas para el amor, negras para el daño, cigarrillos, caña, un aguardiente local y flores. Los días más importantes para venerarlo son el Viernes Santo y el 15 de agosto. Pero al igual que con la Santa Muerte, el pacto con este santito es un arma de doble filo. La advertencia es clara y contundente. San, la muerte es un compañero de por vida y más allá. Una vez que haces un pacto con él, no puedes abandonarlo. Si lo haces, toda la protección que te brindó se volverá en tu contra. La suerte se convertirá en desgracia, la salud en enfermedad y el amor en odio. Dicen los creyentes que incluso después de la muerte, San la Muerte reclamará tu alma como pago por sus favores. Así que, si alguna vez te encuentras en el noreste argentino y alguien te ofrece un amuleto con una pequeña figura esquelética, piénsalo muy bien antes de aceptarlo. Estás ante un pacto de lealtad absoluta con un santo celoso y eterno. Su protección puede ser total, pero el precio puede ser tu propia alma. Capítulo 3. Maximón, el santo embaucador de Santiago. Atitlán. Nuestro viaje nos lleva ahora a las tierras altas de Guatemala, a las orillas del místico lago Atitlán, un lugar donde las tradiciones mayas siguen vivas y vibrantes. Aquí, en el pueblo de Santiago Atitlán, reside una de las deidades más complejas, irreverentes y fascinantes de toda América Latina. No es un esqueleto ni un espíritu etéreo, es un hombre de madera con sombrero y puro, un santo que bebe y fuma. Es Maximón. Imaginen entrar en una pequeña habitación llena de humo de tabaco y olor a aguardiente. Las paredes están cubiertas de ofrendas, pañuelos de seda, dinero,
botellas de licor. En el centro, sentada en una silla, hay una efigie de madera de tamaño humano, vestida con trajes occidentales, un gran sombrero y con un cigarro o un puro encendido en su boca de madera. Un grupo de cofrades lo cuida, le cambia la ropa y le da de beber licor. No estás en un bar, estás en la presencia de un dios, un santo, un demonio y un ancestro, todo en uno. El origen de Maximón, o San Simón, como se le conoce en otras partes de Guatemala, es un nudo de mitología maya, catolicismo popular y leyendas locales. Su nombre, Maximón, es una fusión de Maam, una deidad maya ancestral de la tierra y la oscuridad, y Simón, en referencia a Simón Pedro, o Simón el mago. Es un ser sincrético por excelencia. Una leyenda cuenta que fue creado por los ancianos del pueblo para proteger a la comunidad, mientras los hombres se iban a trabajar a las fincas lejanas. Pero la criatura que crearon resultó ser un embaucador que usaba su poder para seducir a las esposas de los hombres ausentes. Cuando los hombres regresaron y descubrieron la traición, le rompieron las piernas para que no pudiera perseguir a las mujeres. Por eso su efigie a menudo no tiene piernas bien formadas y se sienta en una silla. Maximón es el espíritu del caos, el embaucador divino, el que rompe las reglas, es el patrón de los vicios. Se le reza para tener éxito en los negocios, lícitos e ilícitos, para ganar en el juego, para el amor y la conquista sexual, y para vengarse de los enemigos. Sus devotos no se acercan a él con oraciones piadosas, sino con ofrendas que a él le gustan, puros de la mejor calidad, aguardiente, especialmente el quetzalteca, dinero y pañuelos de colores. El ritual es un diálogo directo. La persona le habla, le cuenta sus problemas y le ofrece un trago o un cigarro. Los cofrades que cuidan la efigie actúan como intermediarios, inclinando al muñeco para que beba o colocando el cigarro en su boca. Pero no se dejen engañar por su apariencia festiva. Maximón es una deidad de dualidad. Puede ser increíblemente generoso y milagroso, pero también puede ser destructivo si se le ofende. Es un juez implacable. Se dice que si alguien le pide ayuda para un negocio y luego intenta engañar a sus socios, Maximón se asegurará de que esa persona lo pierda todo. Si se le pide un favor de amor y luego se es infiel, la relación terminará en desastre. Él es un reflejo de las propias intenciones del devoto. Te dará lo que pides, pero también te devolverá con creces cualquier engaño o mala fe. Los chamanes locales, conocidos como Ajtak Ish, a menudo trabajan con él, utilizando su poder para la adivinación, la curación o para lanzar hechizos. La Iglesia Católica, por supuesto, lo condena como una forma de idolatría y paganismo, pero para los mayas tz'utujiles de Santiago Atitlán, Maximón no es un demonio. Es una fuerza necesaria en el cosmos, el equilibrio del orden. Representa el poder del inframundo, el Xibalbá maya, que no es un infierno de castigo, sino un lugar de prueba y transformación. Cuentan los ancianos que Maximón viaja entre los mundos, que puede cambiar de forma y que conoce todos los secretos del corazón humano. La advertencia para quienes se acercan a él es tener el corazón limpio y las intenciones claras. No intentes engañar a un Dios embaucador, porque siempre, siempre perderás el juego. Así que, si alguna vez visitas el lago Atitlán y decides presentar tus respetos a Maximón, llévale una buena botella, pero sobre todo, llévale la verdad,
porque este santo de madera, con su puro y su sombrero, puede ver directamente a través de ti, y su justicia es tan fuerte como el aguardiente que le ofrecen. Capítulo 4. Jesús Malverde, el santo bandido de Sinaloa. Nuestro camino nos lleva ahora al norte de México, a la turbulenta y árida tierra de Sinaloa, cuna de algunos de los cárteles de la droga más poderosos del mundo. Aquí, en la ciudad de Culiacán, se levanta una capilla que no está dedicada a ningún santo reconocido por el Vaticano. Es el santuario de un bandido generoso, un Robin Hood mexicano que, después de su muerte, se convirtió en el santo patrón de los desamparados y, más notoriamente, de los narcotraficantes. Su nombre es Jesús Malverde. Imaginen la capilla. No es grande ni ostentosa, pero está abarrotada de gente. El aire es denso, huele a flores, a cera y a la tierra seca de Sinaloa. Dentro, un busto de un hombre con bigote y una mirada penetrante es el centro de todo. Las paredes están cubiertas de exvotos, fotografías, placas de agradecimiento, réplicas de armas, billetes de dólar y pequeños paquetes que simulan ladrillos de droga. Aquí, la fe se mezcla con el peligro en una devoción cruda y sin filtros. La historia de Jesús Malverde se sitúa a finales del siglo XIX. Se dice que su verdadero nombre era Jesús Juárez Mazo. Los cuerpos de los antiguos habitantes, como los de la cultura chinchorro, se momificaron de forma natural, preservándose casi perfectamente durante milenios. Para los pueblos andinos posteriores y para los españoles, estos muertos que no se descomponían eran algo antinatural y poderoso. Se les llamó gentiles, porque murieron antes de la llegada del cristianismo. Se convirtió en un héroe popular, una espina en el costado del gobierno y de la élite. Su leyenda termina en 1909. Hay dos versiones principales de su muerte. Una dice que fue traicionado por un compadre, herido de bala y entregado al gobernador, quien ordenó colgarlo de un mezquite. La otra, más romántica, cuenta que fue herido de gangrena en un enfrentamiento. Sabiendo que iba a morir, le pidió a un amigo que lo entregara para cobrar la recompensa y repartirla entre los pobres. En ambas versiones, el gobernador prohibió que se le diera sepultura, dejando su cuerpo colgado como advertencia. Pero el pueblo desafió la orden. Cada persona que pasaba arrojaba una piedra sobre su cuerpo, creando una tumba popular, un montículo de rocas que se convirtió en su primer altar. Tras su muerte, su fama de milagroso comenzó a crecer. La gente le rezaba por salud, por trabajo, por protección. Se convirtió en un santo del pueblo, un intercesor para aquellos a quienes el sistema había fallado. Pero en las últimas décadas del siglo XX, su culto adquirió una nueva y poderosa dimensión. Los narcotraficantes de Sinaloa, muchos de ellos de origen humilde, se vieron reflejados en la figura de Malverde. Él también era un hombre que operaba fuera de la ley, que desafiaba al gobierno y que, en su propia mitología, tenía un código de honor. Empezaron a adoptarlo como su santo patrón. Le pedían protección para sus cargamentos, éxito en sus operaciones y que los librara de la cárcel o de una muerte violenta. El culto a Malverde es directo y transaccional. Se le habla como a un compa, un amigo. Se le ofrecen velas, tabaco, alcohol y a veces música de banda en vivo. Si el favor es concedido, el devoto regresa a la capilla a pagar la manda, dejando una placa de agradecimiento o una ofrenda generosa. La Iglesia Católica lo rechaza rotundamente,
viéndolo como la glorificación de un criminal. Pero para sus seguidores, Malverde es un ánima, un espíritu poderoso que entiende su mundo, un mundo donde la frontera entre el bien y el mal es borrosa y la supervivencia lo es todo. La advertencia de los creyentes es que Malverde, como buen bandido, es un socio peligroso. Es leal a quienes son leales con él, pero no tolera la traición. Pedirle un favor es entrar en un pacto de honor. Si lo traicionas, o si tu causa es injusta, su protección puede desvanecerse en el momento más crítico. Él ayuda al que lucha, no al que abusa. Así que, si te encuentras en Culiacán y ves su capilla, acércate con una mente abierta. Estás ante un fenómeno que encapsula las contradicciones de México, la desigualdad, la violencia y una fe inquebrantable que brota en los lugares más inesperados, como una flor salvaje en el desierto. Capítulo 5. María Leonza, la diosa reina de la montaña de Sorte. Dejamos el norte de México y volamos hacia el sur, a Venezuela, a una tierra de belleza natural exuberante y una espiritualidad sincrética y poderosa. En el estado de Yaracuy se alza una montaña envuelta en niebla y misterio, un lugar que es el corazón de uno de los cultos más importantes y visualmente espectaculares de Sudamérica. Es la montaña de Sorte, el reino de la reina María Leonza. Imaginen adentrarse en la selva que cubre la montaña. El aire es espeso, huele a tierra húmeda y a tabaco. A lo largo del río encuentran altares improvisados, llenos de velas, flores, frutas y estatuillas. Escuchan el sonido de tambores y cantos, y ven a gente en trance, con los ojos en blanco, hablando con voces que no son las suyas, con sus cuerpos sirviendo de vehículo para espíritus ancestrales. Bienvenidos al santuario de María Leonza. María Leonza es la figura central de un culto que mezcla creencias indígenas, ritos africanos y elementos del catolicismo popular. Su origen es legendario y existen múltiples versiones. La más conocida la describe como una princesa indígena de la tribu de los Níbar, en el siglo XV. Era una joven de una belleza extraordinaria, con ojos verdes como el agua. Un chamán había profetizado que una niña con esos ojos no debía mirar su reflejo en el agua, o despertaría a una monstruosa serpiente acuática que dormía en la laguna y que destruiría a su pueblo. Un día, desobedeciendo la advertencia, se miró en el agua. La serpiente despertó y comenzó a crecer, amenazando con inundarlo todo. María Leonza, para salvar a su gente, se fusionó con la serpiente, convirtiéndose en la dueña y señora de las aguas, de la naturaleza y de los animales. Con el tiempo, su figura evolucionó, se convirtió en una diosa, una reina, la cabeza de un vasto panteón de espíritus. Su culto se estructura en torno a las tres potencias: María Leonza, como la figura femenina y natural; el negro Felipe, un esclavo que luchó por la libertad y representa a la corte africana; y el gran cacique Guaycaipuro, un líder indígena que resistió a los conquistadores españoles, representando a la corte india. Bajo ellos existen decenas de cortes o grupos de espíritus: la corte de los médicos, la de los vikingos, la de los malandros, delincuentes, la de los libertadores, liderada por Simón Bolívar, y muchas más. Cada corte tiene sus propios espíritus con los que los creyentes pueden comunicarse. El ritual central del mariaoncerismo es el trance y la posesión. Los creyentes, a través de oraciones, cantos, el consumo de tabaco y aguardiente, abren sus cuerpos para que sirvan de materias o cajones para los espíritus.
Un médium en trance puede ser poseído por el espíritu de un médico fallecido para realizar curaciones, por un vikingo para dar consejos de fuerza, o por un malandro para ofrecer protección en las calles. Es una comunicación directa y física con el mundo espiritual. Los devotos acuden a la montaña de Sorte, su lugar más sagrado, para realizar estos rituales, para pedir salud, amor, prosperidad o para limpiarse de energías negativas. La montaña misma es considerada un ente vivo y poderoso. Las advertencias sobre este culto son serias. Los creyentes y los líderes espirituales, conocidos como bancos, advierten que trabajar con los espíritus es peligroso si no se hace con la preparación y el respeto adecuados. Una persona que no esté espiritualmente fuerte puede ser dañada por la posesión, o un espíritu oscuro puede aferrarse a ella. La montaña de Sorte, dicen, es celosa de sus secretos. Aquellos que van con malas intenciones, con escepticismo burlón, o sin la guía de un practicante experimentado, pueden perderse, enfermar o incluso morir. A la montaña no se va a jugar, es el mantra que repiten todos. El culto a María Lionza es una expresión vibrante de la identidad venezolana, un espacio donde todas las raíces del país, indígena, africana y europea, se encuentran y dialogan. Es una fe que ofrece soluciones directas y tangibles a los problemas de la vida cotidiana. Así que, si alguna vez sientes el llamado de la montaña de Sorte, acércate con humildad. Estás entrando en un universo espiritual complejo y poderoso, un lugar donde los dioses todavía bailan en cuerpos humanos, bajo la mirada protectora de su reina eterna. Capítulo 6. El tío de la mina, el diablo guardián del inframundo boliviano. Descendemos ahora de las verdes montañas de Venezuela a las entrañas frías y oscuras de la tierra, a más de 4.000 metros de altura, en las minas de Potosí y Oruro, en Bolivia. Aquí, en un mundo de túneles angostos, de polvo y de un peligro constante, los mineros no solo rezan a los santos católicos en la superficie. Dentro de la mina, su devoción pertenece a otra entidad, una figura con cuernos, de ojos saltones y un falo erecto, el dueño y señor del subsuelo. Es el tío de la mina. Imaginen que entran en la boca de una mina en el Cerro Rico de Potosí. El aire es frío y huele a humedad y a minerales. A pocos metros de la entrada, en un nicho excavado en la roca, ven una estatua de arcilla. Es una figura diabólica, sentada, con cuernos de cabra y una mirada desafiante. A sus pies hay ofrendas, hojas de coca, cigarrillos encendidos y botellas de alcohol barato. Los mineros que entran se detienen. Le ofrecen unas hojas de coca y le piden permiso y protección. Acaban de saludar al verdadero jefe de la mina. El tío es una de las deidades sincréticas más fascinantes de los Andes. Su origen es una fusión de las deidades prehispánicas de las montañas y el inframundo, como Huari, y la figura del diablo introducida por los conquistadores españoles. Durante la época colonial, los españoles forzaron a los indígenas a trabajar en las minas en condiciones inhumanas. Para aterrorizarlos y mantenerlos trabajando, les decían que si no obedecían, el diablo que vivía bajo tierra se los llevaría. Pero los indígenas, en un acto de resistencia espiritual, resignificaron a esta figura. El diablo de los españoles no era su enemigo, sino el dueño de las riquezas de la montaña. Para sobrevivir y encontrar las vetas de plata, no había que temerle, sino negociar con él. Así, el diablo se convirtió en el tío, un término de respeto y familiaridad. El tío
es una deidad dual. En la superficie, bajo el sol, Dios y la Virgen María mandan, pero de la boca de la mina hacia adentro, el único que tiene poder es el tío. Es el guardián de los minerales. Él decide quién encuentra las vetas ricas y quién trabaja en vano. Él también controla la seguridad de la mina. Puede provocar derrumbes y explosiones de gas para castigar a los que no le muestran respeto, o puede proteger a sus devotos de estos mismos peligros. Es una figura ambivalente. Puede darte una riqueza inmensa o una muerte terrible. Por eso, el pacto con él es fundamental para la supervivencia del minero. El culto al tío se manifiesta en rituales diarios y en grandes celebraciones. Cada viernes, los mineros se reúnen frente a su estatua dentro de la mina en un ritual llamado chala. Comparten con él hojas de coca que mastican para combatir el cansancio y el hambre. Le encienden cigarrillos que colocan en su boca y derraman alcohol sobre él y sobre la tierra, en un brindis. Le hablan, le cuentan sus problemas, le piden vetas ricas y, sobre todo, le piden volver a ver la luz del sol al final de la jornada. La gran fiesta en su honor es durante el carnaval de Oruro, donde las comparsas de diabladas bailan en su honor en una espectacular mezcla de paganismo y fe cristiana. La advertencia de los mineros es simple y directa. Nunca, jamás, le faltes el respeto al tío. Nunca entres a la mina sin saludarlo. No trabajes borracho, porque eso lo ofende. Y sobre todo, no robes mineral a tus compañeros, porque el tío es también un juez de la ética laboral subterránea. Se cuentan innumerables historias de mineros que se hicieron ricos de la noche a la mañana, porque el tío se les apareció en sueños y les mostró una veta, y también se cuentan historias de aquellos que lo desafiaron y encontraron su fin en un misterioso accidente. Los cuerpos de los mineros muertos, dicen, se convierten en parte de la riqueza del tío, un pago por los minerales extraídos. El tío de la mina es un ejemplo extraordinario de cómo una comunidad puede tomar un símbolo del mal impuesto y transformarlo en un protector necesario para enfrentar condiciones de trabajo extremas. Es la fe que nace de la oscuridad y del peligro, una negociación constante con el abismo. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de entrar en una mina boliviana, no olvides llevar una ofrenda para su verdadero dueño, porque en su reino subterráneo, la vida y la muerte dependen de su capricho. Capítulo 7. Palo Mayombe. La regla del muerto en Cuba. Nos trasladamos ahora al Caribe, a la isla de Cuba, un crisol de culturas donde las religiones africanas han echado raíces profundas y han evolucionado en formas complejas y poderosas. Más allá de la conocida santería, existe otra regla, más antigua, más temida y a menudo malinterpretada: el palo mayombe. Imaginen un cuarto oscuro, un cuarto de fundamento en una casa de La Habana. El aire es pesado, huele a pólvora, a ron y a tierra. En el centro hay un caldero de hierro, la nganga o prenda. Dentro hay palos, tierra de cementerio, hierbas y, lo más importante, huesos humanos. Un sacerdote, el tatanganga, traza firmas o símbolos en el suelo con tiza mientras canta en una mezcla de español y kikongo. No está rezando a los santos, está hablando con los muertos. Palo mayombe, también conocido como las reglas de Congo, tiene sus orígenes en los pueblos bantúes de la región del Congo, en África Central, que fueron traídos a Cuba como esclavos. A diferencia de la santería, que es de origen yoruba,
y se sincretiza con los santos católicos. El palo es más directo y terrenal. Su creencia central es la veneración de los espíritus de los muertos, los Nfumbe, y el poder de la naturaleza. Creen en un Dios supremo, en Sambi, pero la comunicación directa se establece con los espíritus que habitan en los elementos naturales y, sobre todo, con los muertos que viven en la nganga. La nganga es el corazón del palo mayombe. Es un microcosmos, un universo en un caldero. Contiene los 4 vientos, tierra de diferentes lugares, cementerio, monte, río, palos de árboles sagrados, de ahí el nombre palo, hierbas y el elemento crucial, restos óseos humanos, generalmente un cráneo. La elección de estos huesos es fundamental. Se realiza un pacto con el espíritu del difunto, el Nonfumbe, para que habite en la Nganga y trabaje para el Tata, a cambio de ofrendas, sangre de animales sacrificados, ron, cigarros. El Nonfumbe obedece las órdenes del sacerdote, ya sea para curar, proteger o para causar daño. Esto último es lo que le ha dado al palo su reputación oscura. El trabajo en palo mayombe es directo y efectivo. No hay la parafernalia de otras religiones. Se trabaja con la fuerza bruta de la naturaleza y de la muerte. Los sacerdotes, conocidos como tatas o yayas, si son mujeres, son maestros en el uso de las plantas y los palos y en la comunicación con los espíritus. Utilizan firmas, complejos dibujos simbólicos que actúan como portales para invocar a los espíritus o dirigir su energía. Un palero puede hacer trabajos para la prosperidad, la salud o el amor, pero también es famoso por poder realizar brujería fuerte, para atar a una persona o para vengarse de un enemigo. Por eso, a menudo se dice, con los santos se juega, pero con el muerto no. La advertencia para quienes se inician en el palo o buscan su ayuda es profunda. Estás lidiando directamente con los muertos, y eso requiere un respeto y un conocimiento inmensos. Un enfumbe mal atendido o enojado puede volverse contra su propio dueño, causando estragos en su vida. Los pactos son de sangre y son para siempre. Además, el mundo del palo es jerárquico y lleno de secretos. Un iniciado debe pasar por ceremonias complejas y a menudo duras, conocidas como rayamientos, donde se hacen marcas en su piel para sellar el pacto con la nganga. El palo mayombe es una religión de poder en su forma más cruda. Representa una visión del mundo donde no hay una distinción clara entre el bien y el mal, sino entre lo que funciona y lo que no, lo que te fortalece y lo que te debilita. Es la herencia de una cultura que tuvo que encontrar formas de poder en las condiciones más opresivas de la esclavitud. Así que si alguna vez te topas con los símbolos del palo, con sus firmas y sus calderos, sé consciente de que estás ante una fuerza ancestral y formidable, una religión que no le teme a la oscuridad porque ha aprendido a pactar con ella. Capítulo 8. Las animitas, los santos del Camino de Chile. Para nuestra última parada, volvemos a la larga y angosta franja de tierra de Chile. Aquí, la fe popular toma una de sus formas más espontáneas, democráticas y conmovedoras. No hay sacerdotes, no hay doctrinas, no hay templos. Solo hay un lugar en el camino donde ocurrió una tragedia y un alma en pena que se ha convertido en santa. Son las animitas. Imaginen que viajan por una carretera en el desierto de Atacama o por un camino rural en el sur de Chile. A un lado de la ruta ven una pequeña casita, una gruta o un santuario improvisado, adornado con flores de plástico, velas derretidas,
botellas de agua y cientos de placas de agradecimiento. No es una tumba, es el altar de una animita, el lugar donde una persona murió de forma violenta o trágica y donde su espíritu, se cree, permanece para hacer milagros. El culto a las animitas es una tradición profundamente arraigada en todo Chile. La creencia fundamental es que una persona que muere de forma inesperada y violenta, en un accidente, asesinada o de forma solitaria, no encuentra el descanso inmediato. Su ánima o espíritu queda atrapado en un estado intermedio en el lugar de su muerte. Este espíritu, lleno de una poderosa energía espiritual debido a su muerte traumática, está ansioso por ayudar a los vivos para así, a través de sus buenas obras, ganar méritos y poder finalmente ascender al cielo. Es una especie de purgatorio a la intemperie, donde el alma en pena se convierte en un intercesor. Cualquier persona puede convertirse en una animita. Puede ser un camionero que se estrelló en una curva peligrosa, una joven que fue asesinada o un minero que murió en un derrumbe. El proceso es orgánico. Alguien coloca una cruz o una vela en el lugar de la tragedia. Otro viajero, al pasar, se detiene y le reza al difunto, pidiéndole un pequeño favor, protección en el viaje, encontrar un trabajo, sanar a un familiar enfermo. Si el favor es concedido, la persona vuelve al lugar y, como agradecimiento, deja una ofrenda, una placa de mármol que dice «Gracias por favor concedido», flores, velas, juguetes si la animita era un niño, o botellas de agua, especialmente en el desierto, para calmar la sed del espíritu. Con el tiempo, a medida que los milagros se multiplican, el pequeño altar crece hasta convertirse en un verdadero santuario popular. Algunas animitas se han vuelto increíblemente famosas, atrayendo a peregrinos de todo el país. Una de las más conocidas es la de Émile Dubois, un inmigrante francés ejecutado en Valparaíso en 1907 por ser un supuesto asesino en serie, pero que el pueblo veía como un justiciero que solo mataba a usureros. Otra es la difunta Correa, cuyo culto se originó en Argentina, pero es muy popular en el norte de Chile. Murió de sed en el desierto, pero su bebé sobrevivió milagrosamente, amamantando de su pecho sin vida. Hoy se le ofrecen botellas de agua como principal ofrenda. Este culto opera completamente al margen de la Iglesia Católica, que lo ve como una superstición. No hay una figura de autoridad, solo la relación directa entre el devoto y el ánima. La advertencia, si es que la hay, es simple. La reciprocidad. El pacto con la animita se basa en la gratitud. Si pides un favor y te es concedido, tienes la obligación moral de volver y pagar la manda, de dar las gracias públicamente. No hacerlo se considera una grave falta de respeto que puede acarrear que el favor te sea retirado o que la mala suerte caiga sobre ti. Es un sistema de fe basado en la confianza y el honor entre los vivos y los muertos del camino. Las animitas son un testimonio conmovedor de la empatía humana y de la necesidad de encontrar lo sagrado en los lugares más trágicos. Son una forma de transformar el dolor y la muerte violenta en una fuente de esperanza y ayuda comunitaria. Así que la próxima vez que viajes por Chile y veas uno de estos pequeños santuarios al borde del camino, no lo ignores. Detente un momento y piensa en el alma que habita allí. Un alma que, desde su limbo, sigue trabajando para aliviar el sufrimiento de un mundo que tuvo que abandonar demasiado pronto.
Nuestro peregrinaje por los senderos de la fe prohibida llega a su fin. Hemos encendido una vela a la Santa Muerte en México y a su contraparte, San la Muerte, en Argentina. Hemos compartido un cigarro con Maximón en Guatemala y honrado al bandido Jesús Malverde. Escalamos la montaña de María Lionza, descendimos al inframundo del Tío de la Mina, entramos en los secretos del Palo Mayombe y rezamos a las animitas de Chile. Cada uno de estos cultos, vistos como herejía por unos y como salvación por otros, nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana, la necesidad de creer, de encontrar sentido, protección y justicia, especialmente cuando las instituciones nos fallan. Ahora les planteo la pregunta: ¿son estas figuras una simple superstición nacida de la desesperación? ¿Son peligrosos pactos con fuerzas oscuras? ¿O son la prueba viviente de que la fe es como el agua, siempre encuentra una grieta por la cual fluir, creando sus propios cauces sagrados al margen de cualquier dogma? Gracias, peregrinos de lo prohibido, por acompañarme en este viaje tan complejo y revelador. Vuestra mente abierta es el mayor tributo a estas historias. Si esta exploración de los cultos alternativos te ha dejado reflexionando, no olvides dejar tu me gusta para que estas voces no sean silenciadas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras futuras liturgias de lo misterioso. Y ahora, te cedo el altar de los comentarios. ¿Cuál de estos cultos te impactó más? ¿Conoces alguna otra forma de fe popular en tu región que merezca ser contada? Hasta nuestro próximo encuentro, caminen con cuidado por la frontera entre lo sagrado y lo profano, 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 y lo profano.